Muchas veces leemos las plagas de Egipto como simples castigos o como una historia de poder y confrontación, pero la Torá presenta algo más profundo, el éxodo como un proceso de revelación del nombre del Padre, no solo de liberación. Hoy vamos a ver cómo el Todopoderoso se da a conocer públicamente a Israel, a Egipto y al mundo, y cómo incluso el calendario bíblico comienza a tomar forma en medio de esta revelación. Quédense con nosotros. Shalom, bienvenidos a todos. Bienvenido, querido Miguel. Gracias por estar aquí y hacer este espacio para instruirnos a medida que avanzamos en el estudio de la Torá. Tenemos una sección de las escrituras increíble. La acción comienza, es cuando se llega ahí al nudo de la película, se puede decir, y así que muchísima acción, pero en especial vamos a ahondar hoy en la revelación del nombre del Creador. Habíamos visto a Moisés, pero ¿cuál es la intención? De revelarlo a todo Egipto y también a todo el mundo. Miguel, le doy la bienvenida. Coméntenos un poco acerca de la sección que estudiamos esta semana y dónde la gente puede encontrar más material. Sí, lo hemos titulado en la página El choque entre la fe y la soberbia. Realmente se trata de eso. Y tenemos allí la infografía que ustedes pueden consultar a manera de resumen. Hay un tema nuevo que se llama el síndrome de Faraón. Prometemos y volvemos a caer. Esto es algo que seguramente a todos nos ha ocurrido en algún momento de la vida. Es como una aplicación de esto, que les sugiero que lo lean. Y dentro de los temas que hay en la página está también algo que tiene que ver con el significado del nombre de Jehová. Es curioso porque con el paso del tiempo las Biblias llegaron a suprimir el nombre de Jehová, estaba así en la Reina Valera, incluso la Biblia católica ordenó sacar el nombre de Yahvé y dejarlo solamente como Señor. Y todo esto contradice lo que vamos a ver hoy, porque precisamente el mandamiento de Jehová y el propósito de él con todo esto del Éxodo era darse a conocer y dar a conocer su nombre. Entonces, quédense con nosotros y vamos a explorar todo esto. Excelente, Miguel, muchas gracias. Así que ya lo escucharon, pueden entrar unrudodespertar.tv para obtener muchísimo más material, estudiar con su grupo, su familia, etcétera. Si quieren apoyar al canal, pueden hacerlo a través de unirse a la membresía de YouTube. Tenemos muchísimo más material para nuestros miembros. Muchísimas gracias a todos los que ya están apoyando. También super chats. Y todo el apoyo es muy bienvenido y apreciado. Y quiero empezar a compartirles esto. Tenemos al comienzo de esta sección, en Éxodo 6, versículo 2 y 3, dice, yo soy Jehová. ¿Sí? Revela el nombre, el creador, y le habla a Moisés y le dice, que a Abraham, Isaac y Jacob se le apareció como El Shaddai, pero por su nombre, Jehová, no se dio a conocer. Inmediatamente me surge un conflicto, porque tenemos precedentes, ¿sí? Cualquier persona que haya venido estudiando las escrituras dice, Abraham invocó su nombre. Génesis 12. En Génesis 26, Isaac. Ya, por cierto, hay más de una instancia por cada patriarca, ¿sí? Pero Cierto. Isaac invocó el nombre en Génesis 26. En Génesis 28 también dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham e Isaac, diciéndole a Jacob. Entonces, obviamente el nombre era conocido, ¿sí? ¿Y desde cuándo fue este nombre conocido, Miguel? Y los que nos están mirando, ¿usted recuerda? Sí, yo entiendo que el nombre, el significado del nombre es lo que se va a dar ahora a Moshe. Si bien los patriarcas lo manejaban,
ya usaban ese nombre y había habido como cierta evolución también en ese proceso, porque Abraham invoca el nombre de Jehová y entra en un pacto con él, y Isaac lo mantiene ese pacto, pero es Jacob el que entra a relacionarse con el Dios de ese nombre de una manera mucho más estrecha, realizando el pacto, y es a través de Jacob que se va a generar todo el pueblo de Israel. Pero el significado lo vamos a obtener después, ahora cuando está Moshe en el monte, y el propósito de revelar ese significado también. Así es. Y bueno, para los que se preguntaban, ¿desde cuándo es este nombre invocado? Sí, yo pregunté una pregunta muy específica y tal vez algunos en la audiencia quisieron contestar en comentarios. Si saben, si no me equivoco, desde Génesis 3 o alrededor de ahí, con la siguiente generación a Adán, Enosh, después de Set, dice que empezó la gente a invocar el nombre Ujú, de Jehová. ¿Sí? Obviamente es difícil pensar que Adán no conocía su nombre. ¿Sí? Si Adán literalmente caminó con él en el jardín del Edén. Entonces, eh, hay como un conflicto, una tensión, se puede decir aquí, pero hay que tratar de entenderlo, sí, contextualmente, porque sí, obviamente los patriarcas conocían su nombre, invocaron su nombre, se nos dice que gente comenzó a invocar ya desde tiempos inmemoriales, pero ahora lo que va a suceder es algo que tal vez no había sucedido nunca en la creación, sí, que va a intervenir ese creador. Ahora, no de manera um, singular con una persona, sino global, ¿sí? Todo el pueblo de Israel, a los ojos de los egipcios, se van a hacer prodigios que no fueron hechos, ¿sí? Yo estoy pensando en el diluvio, ¿sí? Tal vez otros estén pensando también, eso fue algo global, le pasó a todo el mundo, pero no sé si él se reveló de esa manera para dar esas señales, ¿sí? O fue directamente como que, bueno, la decisión ya está tomada, ahora va a haber un diluvio y solo Noé y su familia lo saben, ¿sí? ujú. Pero ahora todas estas señales y prodigios van a ir a los ojos de todos. Entonces, esa es una manera de verlo, ¿sí? Que esto no había sucedido antes, es algo sin precedentes. Um, Otro entendimiento, no sé si lo había escuchado Miguel, es que me parece que esto es de Rashi, de hecho, cuando él mira el texto que dice, me di a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, y mi nombre, Jehová, no le di a conocer. Él lo ve como si fuese una pregunta retórica, como si fuese, Ujú. ¿y acaso por mi nombre no me conocían? No Como me di a conocer, claro. es un entendimiento distinto al que presentamos al comienzo. En el judaísmo, por cierto, no tiene que haber un solo entendimiento y ser dogmático. Se pueden mirar desde distintas perspectivas y eso está bien. Entonces simplemente les comparto. Y en hebreo no existen en hebreo bíblico, los signos de interrogación. ¿Sí? Entonces no sabríamos si esto fue en ese tono de pregunta. Um, De otro lado, hay un par de detalles interesantes ahí. Y uno es que sabemos que todo el texto que tenemos de la Torá o del Pentateuco no fue escrito en el momento en que estaban sucediendo los hechos. Sí, o sea, no había un personaje, un escriba allí al lado de Abraham y de Isaac y de Jacob, sino que esto es algo que se le atribuye a Moshe, que él lo pone por escrito. Entonces, para ese tiempo en que Moshe lo hace, ya conoce el nombre y simplemente está asumiendo que aquellos lo conocían también. Uno, eso. Y dos, cuál era la pronunciación del nombre, porque esa es la discusión que se ha manejado en los últimos años, ¿no? Que si era Yahweh, que si era Jehová, que si era Yahweh, que si era, en fin, cuántos más. Em, Creo que no nos podemos quedar detenidos en eso, ni haciendo discusiones interminables por el asunto. Lo importante es el propósito que Jehová revela aquí.
Y a mí me parece eso vital porque nosotros mismos hemos caído en la trampa de llamarlo el Eterno, o de llamarlo el Señor, o de llamarlo Adonai, que son más bien títulos genéricos, cuando él explícitamente dice, me llamarán por mi nombre y yo quiero que mi nombre sea conocido. Y por eso se lo revela a Moshe, para que al final de las plagas Egipto conocerá que yo soy Jehová. ¿Cierto? Así es, ¿Cómo es? y a eso vamos ahora mismo. Y tenemos dos versículos clave en esta porción que hablan de esa revelación y que es también el propósito de las plagas mismas, que son señales. Uno está en Éxodo 7, dice, los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto. Y en Éxodo 9 dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Sí, así que muy interesante estos dos, pues recuerden al comienzo cuando Moisés va y le habla de Jehová a el faraón. El faraón dice que él no lo conoce. ¿Quién ¿Sí? es Jehová? Sí. Así es. Entonces él lo iba a averiguar al final de toda esta historia, pero al comienzo no lo conocía. Y el otro Sí, tema, sí, Miguel. un detalle ahí también. Creo que lo que se da en Egipto en este momento, por representación de Moshe, es una guerra de tipo cósmico, ¿cierto? En el sentido que todos esos reyes, perdón, todos los dioses que los egipcios tienen van a ser llevados a juicio, en el sentido de que van a tener la oportunidad de mostrar su poder para defenderse de las plagas que Jehová trae sobre ellos. Y todos fallaron, ¿sí? El Nilo finalmente era solo agua, pero ellos pensaban que era un dios. Igual sucede con el sol, el dios Ra, que ilumina y da la vida y todo lo demás. El ganado también tenía una connotación divina. Y el trono mismo no era simplemente político, el faraón se consideraba a sí mismo la expresión física del dios. Entonces, esa confrontación que vamos a mirar tiene que ver con los nombres de esos dioses que normalmente no están especificados, no están deletreados allí en la escritura, pero cada una de esas plagas va a combatir y a dar de baja, digámoslo así, a uno de esos dioses, para renombrar, para mostrar que Jehová es Dios sobre todos ellos. Así es. Y después el otro tema que estaba por decir es volviendo al concepto de nombre. Yo quiero que la gente se abra un poco más, ¿sí? Que nombre no es necesariamente cómo se pronuncia, ¿ok? O el hecho de que sea que su nombre es Yud-Hei Vav-Hei y ahora el faraón sabe eso. Pero el nombre tiene que ver más en realidad con quién es. ¿Sí? Muy básico. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el nombre? Hacer algo, y tal vez en español se puede pensar hacer algo en el nombre de alguien, ¿sí? O cuando alguien se hace un nombre, ¿sí? No significa, ¿cuál es el nombre que te hiciste? ¿Cómo? ¿Cuáles son las letras? No, tiene que ver con más que eso, ¿sí? Tiene que ver con la identidad, con el carácter, con la reputación, ¿sí? Por eso, cuando un nombre es profanado, ¿sí? Ahora, en el judaísmo o sea, a mí me gusta mucho que hay tanta veneración al tema del nombre. Pero usted sabe, Miguel, por ejemplo, en los judíos ortodoxos no van a escribir el nombre, obviamente. Y si en algún lugar el nombre está escrito, en un libro, digamos, un libro litúrgico, y el libro tiene 40 años y se está cayendo a pedazos, no se puede tirar en la basura, ¿sí? Hay un lugar en donde se van a enterrar como si fuese un ser humano todos los libros o papeles en donde esté escrito el nombre, ¿sí? Nunca van a escribir el nombre en un papel que después se tenga que borrar o no se sabe qué va a pasar con eso, ¿sí? Esto
fue llevado erróneamente a otras lenguas para, por ejemplo, no escribir la palabra Dios y escriben D-S. O sea, eso no Sí. tiene nada que ver porque no hay ningún nombre ahí, ¿sí? Ujú. Pero, y la gente ni sabe por qué lo hace, pero tal vez subconscientemente quiere respetar el nombre, ¿sí? Pero, ¿qué significa profanar el nombre? No es si estaba escrito Dios o incluso si fuese Yud Hei Vav Hei y luego el papel lo tiré a la basura. No, tiene que ver con no vivir de acuerdo a sus parámetros de santidad, moralidad, ética. Sí, eso es faltar al respeto al nombre, no a las letras mismas. Entonces, quiero que la gente entienda un poco más, ¿sí? Que tiene que ver con estos conceptos. Autoridad también en el nombre de alguien. Significa con su respaldo, bajo su jurisdicción, representando su poder, ¿sí? Entonces, es bueno pensar en estas cosas, ¿sí? Que nombre, especialmente en hebreo, y tendré algún blog por ahí, Miguel, acerca de la palabra Shem, ¿sí? Shem en hebreo, y en hebreo hoy mismo le dicen a Dios, en lugar de llamar por el nombre, Hashem, ¿sí? El nombre, ni siquiera se pronuncia el nombre, porque no se quiere profanar, ¿sí? O hacerlo común. Pero eso en realidad no tiene nada que ver, es como uno vive, ¿sí? Pero igual, no significa que no se pueda apreciar. Claro, pero digo, eso llevado al extremo como se ha traído, lleva a la gente a la ignorancia total del nombre y el peligro que hay Se ha según los ocultado, profetas, claro, se ha claro, ocultado. y según los profetas cuando hablan de que los que invoquen mi nombre alcanzarán salvación y la gente no va a saber el nombre. Por eso es importante dar a conocer el nombre, ¿sí? Ujú. Según la pronunciación que cada uno ha investigado y que está convencido de que esa es, bueno, úselo, pero úselo con el respeto que eso implica, con la responsabilidad que implica utilizar el nombre de Jehová, porque no es cualquier nombre. Así es. Entonces, Miguel, seguimos para adelante. Okay, tenemos ahora una serie, después de confrontar Moisés al faraón, él va a venir con varias armas en su arsenal. Bueno, en realidad es solo un arma, que es el bastón de Aarón. ¿Sí? Ese es el único arma que tienen, porque el poder va a venir del Todopoderoso. Sí, y hay una serie de señales y prodigios que habíamos dicho, a través de los cuales el Todopoderoso se va a dar a conocer ante los ojos de todo Egipto e Israel para liberarlos de la esclavitud. Y entonces vemos aquí que el creador no usa estas señales solo para impresionar a la gente como un truco de magia, sino para revelar que él es soberano sobre la creación. Si eso es un milagro, es algo que va de manera sobrenatural, a pesar de que hoy en día, no sé, Miguel, si usted vio, hay muchos documentales de cómo sucedieron las plagas, que justo había un volcán que causó oscuridad porque había hecho erupción desde Grecia y el viento y qué sé yo. O sea, incluso si sucedió eso, eso es un milagro, ¿sí? Pero si quiere que no se vea como un milagro, se quiere racionalizar en la Ujú. mentalidad postmodernista. Pero entonces Egipto le atribuía poder y autoridad al río Nilo, ¿sí? Como fuente de vida, la fertilidad y el orden natural de las cosas, la estabilidad del cosmos, y Jehová interviene justamente en todos esos puntos, ¿sí? Para mostrar que Él está por sobre lo que ellos consideran que son dioses, ¿sí? O hay un espíritu detrás de cada uno y Él dice, voy a hacer juicio sobre todos los dioses de Egipto, ¿cierto, Miguel? Correcto. Y tengo aquí, ya que tú me decías que si teníamos algo en la página respecto al nombre, sí, efectivamente sí lo tenemos. Tenemos un post que ustedes pueden encontrar, se llama Shem, el poder y el propósito del nombre en la Biblia hebrea. Entonces ahí les dejo el dato para que simplemente cuando deseen vayan y lo busquen, un rudo despertar.
Shem, el poder y propósito del nombre en la Biblia hebrea, para que ustedes entiendan un poco más de qué se trata todo esto. Bueno, gracias por buscar eso, Miguel. Y quería agregar algo acerca de las plagas. Sí, las plagas a mí me parece que son, es todo un desarrollo épico, ¿no? Primero porque cuando nosotros hacemos la lectura pareciera que fueron todas sucesivas y que ocurrieron en 2 o 3 semanas, pero según la lectura cuidadosa y la historia también de la interpretación, pues, que hace Israel, pudieron ser mínimo 6 meses. O sea, usted se imagina el problema que quizás en este momento las generaciones que son contemporáneas a las nuestras saben que es una situación de tensión ante una amenaza de guerra o algo así, con todo esto que ha pasado con Venezuela, lo que está sucediendo con Irán, etcétera, que son tiempos prolongados de ansiedad sin saber qué va a suceder. Bueno, el pueblo de Egipto estuvo por lo menos 6 meses en eso, con una plaga tras la otra sin saber en qué momento iban a aparecer. Y cada vez que se manifestaba uno de sus dioses caía. Y entonces Jehová luego comienza a progresar en esto, mostrando que él hace separación entre su pueblo y el pueblo y el pueblo egipcio, el pueblo egipcio, protegiendo a Israel y permitiendo que todo esto azote al pueblo del faraón. Entonces eso muestra cómo de una manera muy explícita Dios está interviniendo. Es curioso porque yo también he visto esos programas que dices tú en la televisión donde quieren justificar todos los milagros que sucedieron allí y darles una respuesta científica. Y todo eso resulta absurdo. Basta simplemente pensar, leer con atención y darse cuenta que realmente fue la manifestación poderosa, sobrenatural del Creador a favor de su pueblo Israel. Y esto lo vamos a seguir viendo en la próxima semana también, cuando sea el éxodo propiamente, ¿sí? Porque en esta sección caben, si no me equivoco, 7 plagas. Y en las últimas 3 plagas, en la próxima sección, es donde tenemos la última plaga de los primogénitos y el primer ritual y la institución del Pesaj, ¿sí? De la Pascua. Así que síganos, suscríbanse, pongan las notificaciones. Igual todavía no nos vamos, ¿sí? Quedan un par de cosas más que me gustaría compartirles. Y una es temáticamente. Veíamos cómo el creador quiere darse a conocer o dar a conocer su nombre a ojos de todo Egipto e Israel. Pero también vemos temáticamente en las profecías, ¿sí? En la escatología que viene después, cientos de años más tarde, cómo va a existir la necesidad de que el creador se manifieste a todo el mundo. ¿Sí? Eso es algo que va a suceder y testimonio de esto dan los profetas y hay muchísimos, muchísimos. ¿Sí? Aquí hay solo 3 instancias. Una en Ezequiel capítulo 36, donde él dice, santificaré mi gran nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová. ¿Sí? Todas las naciones. Y él va a santificar su nombre. Sí, y en Jeremías dice, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová. Zacarías, la gente probablemente esté pensando en 100 más, ¿sí? Porque están por todos lados. Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. ¿Sí? Será unificado lo que el mundo cree que es la autoridad, el gobierno creador del universo, no va a estar fragmentado, ¿sí? Por religiones, por si
crees que existe un creador o no, sino que todos tendrán esa conciencia de que hay un creador y quién es ese creador, ¿sí? Que es el mismo que se manifestó a través de la historia, como fue registrado en las escrituras hebreas, quien envió a Yeshua y lo resucitó, ¿sí? De entre los muertos, y quien se va a manifestar al final de los días también. Miguel. Sí. Sí, no en vano aparece más de 6.000 veces el nombre de Jehová en todo el Antiguo Testamento. Ahora, curiosamente, algunos dirán, pero no aparece en el Nuevo. Ok, sí, ese es otro tema que podremos ahondar en otra ocasión. Pero tácitamente hay referencias al nombre de Jehová. Yeshua mismo dice, yo les he revelado el nombre tuyo, nombre del Padre, a los discípulos. O sea que Yeshua debió utilizar el nombre de Jehová. Y una cosa más, cuando Jehová convirtió el Nilo en sangre y apagó el sol y derribó el ganado, mató al primogénito del faraón, él estaba desmantelando toda una estructura espiritual, no simplemente humillando las creencias de los egipcios. Y es lo que precisamente el Nuevo Testamento llamará adelante principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, cuando Pablo habla en Efesios 6:12 al respecto. En otras palabras, Jehová estaba como expulsando de todas estas potestades de la nación entera para liberar a Israel. Y por eso todo este evento no es meramente un asunto histórico, sino que es la proclamación del poder sobrenatural de Jehová sobre los cielos, sobre la tierra, y que Él es el que tiene el control final de todo. O sea, no podemos quedarnos mirando simplemente aquellas manifestaciones de poder como que, sí, fueron milagros para impresionar. No, había un dúo, un enfrentamiento destruyendo aquellas potestades que habían tomado control de toda esa tierra. Entonces, bueno, seguiremos viendo porque, como dijo Zvi, nos quedan 3 más que son determinantes para llegar al clímax de todo este evento, ¿no? Así es, pero antes de despedirnos, Miguel, tengo un pequeño bonus, porque resulta que dentro de estas 7 plagas hay como una pista, ¿sí? Que se nos deja ahí cuando ponemos el rompecabezas del calendario. O sea que en realidad no debería ser tan misterioso el calendario hebreo, porque en Levítico 23 después se nos cuenta todo el calendario, dice este es el comienzo del año, etcétera. Este es el ciclo de las fiestas, está como muy explícito. Pero cuando queremos ver el significado de específicamente la palabra Aviv, ¿sí? Que está relacionada con el primer mes bíblico, porque en Deuteronomio 16 se nos dice que debemos de guardar o observar el mes del Aviv. Entonces la gente está como, ¿qué es Aviv? Y escucha lo de la cebada, qué sé yo, pero de aquí viene, ¿ok? En Éxodo 9, esta es la 7ª plaga, en donde la plaga del granizo, en donde los cultivos son destruidos. Y se nos dice que el lino y la cebada fueron destruidos. Y la palabra para cebada no es aviv, es otra palabra, ¿sí? Que es seorá. Y porque dice que la cebada ya estaba espigada. Y esta es la palabra aviv, ¿sí? Espigada. Significa el estado de maduración en la que se encontraba. Ven como ven ahí abajo, etapa temprana de maduración del grano cuando la cebada ya ha espigado. En contraste a esto, el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué significa esto? No habían crecido lo suficiente, o sea, porque maduran más tarde. Si es un cultivo de un par de meses después. Pero la cebada, al haber estado ya en ese estado de maduración, que es prácticamente para cosecha en 1 o 2 semanas, tenemos esta destrucción de la cebada. ¿Sí? Entonces, la palabra aviv
que se asigna solamente al cultivo de la cebada, por cierto. ¿Sí? Como cuando dicen los esquimales tienen 50 palabras para nieve. ¿Sí? Entonces, en una sociedad agrícola hay distintas palabras para indicar el estado de maduración de cada uno de los cultivos. Como ven, la palabra lino es una palabra distinta. ¿Sí? El lino también estaba en ese estado de aviv, pero en el caso del lino se llama encaña, si no se llama espigado. ¿Se entiende? Entonces, de aquí viene la palabra aviv, y me parece que la próxima vamos a poder tal vez incluso hacer referencia a cuando reciben el mandamiento específico, cuando están saliendo de Egipto, porque hay mucha relevancia en este periodo del año, por alguna razón. Tiene que ser el comienzo de este ciclo que va a vivir Israel, que luego va a ser inmortalizado en ese periodo o ciclo festivo, siempre empezando en esta época del año. Sí, ahí hay un detalle interesante porque en nuestras Biblias no se habla de el mes del Aviv, sino el mes de Aviv, sin Como la si fuese un L, nombre. claro. Y eso nos confunde porque la gente piensa que es el nombre del mes. Y no, resulta que en la escritura, bueno, antes de Babilonia, ninguno de los meses tiene nombre. El nombre es primero, segundo, tercero. Lo mismo los días tampoco tienen nombre. Entonces es una referencia a la condición de la cebada y vamos a explorar un poco más en la próxima sección sobre eso. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para hacer este segmento conmigo. Quería solamente agradecer a los últimos miembros que se sumaron al canal de YouTube. ¿Sí? Entre ellos tenemos a todos los que ven en pantalla. Gastón Fernández, tenía un compañero de la secundaria que se llamaba Gastón Fernández. Me pregunto si será ese, si es argentino. Y todos los que ven en pantalla, muchísimas gracias por haber ayudado al canal. Hay contenido exclusivo que se sube ahí semana a semana que ya pueden disfrutar. Así que esa es una de las maneras para ayudar al ministerio y a continuar adelante y llegar a más gente. También pueden encontrar otras maneras de apoyar a través de el sitio web unrudodespertar.tv, también para seguir estudiando con nosotros a lo largo del fin de semana, como ya les compartía Miguel al comienzo del programa. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, hermano Miguel. Un saludo grande y Shabbat Shalom. Nos vemos.